Muchas gracias, señor presidente. Señor alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Comisión, debo decirle que, conociendo su dilatada trayectoria y su capacidad oratoria, me ha dejado un poco decepcionado. Usted, dentro de la Unión Europea, tiene altísimas responsabilidades. Ha centrado su discurso al ámbito exclusivamente económico, para además no aportar ninguna novedad de cosas que no conozcamos ya de la simple lectura de los medios de comunicación. Y, como le han puesto de manifiesto en alguna intervención anterior, ha desaprovechado, a mi juicio, la ocasión para poder abordar algunos de los temas relacionados directamente con la materia que aquí nos ocupa, donde su visión, sus aportaciones creo que podrían haber sido muy interesantes. Por tanto, nada que preguntarle, nada que pedirle aclaración respecto a lo que pedirle aclaración de su intervención, pero en este brevísimo lapso de tiempo del que disponemos los portavoces, no querría desaprovechar la ocasión para agradecerle todo lo que a lo largo de su trayectoria y ahora en sus ocupaciones actuales usted está haciendo por Cataluña. Usted es una persona que, cuando habla, con frecuencia no deja indiferente. Muchas de sus intervenciones dan lugar a cortes de telenoticias en los que se repiten cortes de voz suya. Hoy esperaba que nos daría algo más de sustancia. Decía, como catalán, yo quiero agradecerle lo mucho que usted ha hecho desde su anterior responsabilidad como ministro de Exteriores, me ciño a la cuestión, señor presidente, y desde su actual responsabilidad para ayudar a internacionalizar el conflicto catalán. Por tanto, muchas gracias y nada más que decir. Gracias, señor Alonso Cuevillas. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero.